por ejemplo la existencia de poderes sobrenaturales en la naturaleza. Esas personas fueron los primeros filósofos. Ya hemos dicho que la filosofía busca responder todo lo que concierne al ser humano de manera racional, pero para llevar a cabo semejante tarea debemos ser sistemáticos y agrupar los diferentes temas que tratemos en diferentes áreas, como en cualquier otro saber. Por ejemplo, tomemos las matemáticas. Podemos dividirlas en aritmética, álgebra, geometría o estadística, por nombrar algunas. Cada una de ellas se encarga de estudiar algo diferente, aunque todas forman parte de un conjunto mayor, que es el de las matemáticas. En filosofía se trabaja de manera parecida. Dependiendo de qué preguntas intentas contestar, podemos dividirlas en diferentes áreas, a grandes rasgos en metafísica. Se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser: ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Hasta qué punto es real el mundo virtual? Epistemología. Se pregunta por el fundamento, la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto? ¿Podemos formular enunciados universales? Lógica. Esta rama de la filosofía se pregunta por las leyes del pensamiento y por el razonamiento correcto. La lógica se aplica a campos muy variados, desde resolver crímenes hasta informática, y una parte de ella se dedica a identificar falacias. Ética. Estudia qué es el bien y el valor de nuestras acciones. Una rama de la ética llamada ética aplicada aborda temas de gran interés social como el sexismo, las desigualdades económicas, el estatuto moral de los animales, la migración o el medio ambiente. Estas eran las ramas principales de la filosofía en su nacimiento. Con el paso del tiempo, los filósofos se fueron especializando y se fueron haciendo necesarios nuevos campos en los que investigar, por lo cual aparecieron nuevas ramas, como por ejemplo estética, que indaga acerca de la esencia de la belleza, con preguntas como ¿qué es la belleza o qué es el arte? Filosofía política, se pregunta por los fenómenos relativos a todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad, en la polis. La forma en que nos organizamos socialmente, se hace preguntas como ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Filosofía del lenguaje. Investiga el origen del lenguaje, su simbolización, la relación entre lenguaje y pensamiento. Algunas preguntas podrían ser: ¿necesitamos las palabras para pensar? ¿Podemos pensar mejor si aprendemos más conceptos? Filosofía de la mente. Se interesa por todo lo que son fenómenos mentales, como por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Existe la inteligencia artificial? ¿O puede pensar una máquina? Filosofía de la ciencia. Reflexiona sobre los fundamentos y naturaleza de las ciencias. Algunas preguntas que se hace serían: ¿qué constituye una ciencia? ¿O qué diferencia el método científico y filosófico? Estas son algunas de las ramas de la filosofía más famosas, pero podríamos citar muchas más. Filosofía de la religión, del derecho, de las matemáticas. De hecho, podríamos hacer filosofía prácticamente de cualquier cosa. Esto nos da una característica muy importante de nuestra disciplina, y es que allí donde se puede preguntar, se puede hacer filosofía. Vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes. Bien, entonces aquí vimos también un resumen de lo que nosotros ya hemos estado hablando acerca de la filosofía práctica, de la filosofía teórica, de qué es la filosofía y de que se puede hacer filosofía de prácticamente todo. ¿Por qué? Porque primero necesitamos reflexionar, preguntarnos para poder entonces partir y hacer una ciencia o investigar, indagar, experimentar acerca de ello para poder dar respuesta a nuestra interrogante, ¿vale? Les voy a poner otro video para que tengamos un poco más de información acerca de esto. Solo permítanme otros segunditos, por favor, en lo que se carga. Está cargando, está cargando. Creo que ya.
Ok, unos segunditos más y ahorita ya. Ok, permítame, por favor, se trabó el dominio. Ok, ya, creo que ya. Se los voy a compartir. ¿Ustedes me dicen cuando ya estoy viendo algo? Ya sabía, ve algo, profe. Ok, bien. Hola chicos, en esta segunda parte vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes. ¿Es la filosofía una religión? No. ¿Es una ciencia? Tampoco. Cada una de estas actividades se encarga de diferentes cosas, si bien todas tienen algo en común. Buscan satisfacer la curiosidad natural del ser humano, pero cada una a su manera. Vamos a verlo. La religión es la más antigua de las tres. Todas las religiones tienen algo en común. Creen en uno o varios dioses mediante un acto de fe. ¿Y qué es la fe? Asumir que algo es cierto aunque no tengamos pruebas de ello. La religión funciona mediante dogmas y los dogmas son supuestas verdades recibidas de Dios que las personas religiosas no se cuestionan. A diferencia de la religión, la filosofía es un saber que analiza críticamente cada creencia. No da nada por válido si no está debidamente justificado. ¿Quiere esto decir que la filosofía y la religión no tienen nada que ver? En realidad sí tienen algunas características en común. Comparten algunas preguntas sobre la trascendencia del ser humano o el interés en esclarecer cómo debemos comportarnos. La moral cristiana, por ejemplo, afirma que siempre debemos decir la verdad. ¿Por qué? Pues porque así nos lo ha transmitido Dios. Desde la filosofía se podría llegar a la misma conclusión o no, pero siempre apelando a razones lógicas, no a una tradición o una revelación. Mientras que la religión es un saber estático, pues cree los mismos dogmas desde su fundación, la filosofía se replantea todo y se reinventa si es necesario. Voy a adelantaros para que os suene que durante la Edad Media, momento en que la religión era muy poderosa, una cuestión central para la filosofía era la relación entre fe y razón. Pasemos ahora a la ciencia. La ciencia y la filosofía tienen un origen común. Durante siglos no hubo distinción entre la actividad filosófica y la científica. A partir del siglo XVI y del nacimiento de la ciencia moderna, se produce un alejamiento gradual. A partir de este momento se entenderá que las leyes y teorías científicas se deben de formular en lenguaje matemático y deben ser comprobables por la experiencia para ser aceptadas como válidas. Para ser justos hay que decir
que del mismo modo que cuando hablábamos de filosofía en el vídeo anterior explicábamos que más que filosofía hay filosofías, lo mismo sucede con la ciencia. En vez de ciencia deberíamos decir hay ciencias formales y exactas como las matemáticas y hay ciencias naturales como la biología o la química que utilizan lo que conocemos como método científico. Del método científico hablaremos en próximos vídeos. Veamos algunas diferencias entre la filosofía y la ciencia. Ya sabéis que la realidad tiene diferentes niveles de análisis. Esto lo vemos claramente con un ejemplo. Tanto la filosofía como la ciencia estudian al ser humano, pero cada una desde una perspectiva diferente. Mientras que a la filosofía le interesa el porqué del ser humano, el estudio del ser humano y todo lo que le concierne desde un punto de vista global, haciéndose preguntas como qué podemos conocer, cómo debemos comportarnos o qué es un razonamiento correcto, a las ciencias le preocupan el cómo existe, es decir, de qué está compuesto el ser humano o cómo funciona. La filosofía estudia las ideas y la ciencia el cerebro. Una característica que diferencia a la ciencia de la filosofía es que es una actividad empírica y comprobable. ¿Qué significa esto? Pues que necesita de los sentidos y la experimentación para que podamos desarrollarla. En las ciencias naturales, si no se puede cuantificar, medir o pesar, no es ciencia. Y si no se puede comprobar empíricamente por los sentidos, tampoco es ciencia. Ahora estaréis pensando que la ciencia afirma cosas como que todos los seres humanos tienen cerebro, pero no hemos comprobado por los sentidos que todos y cada uno de los seres humanos tengan cerebro. Así es, por esta razón, la ciencia introduce lo que se llama falsacionismo. Esto quiere decir que las ciencias naturales se basan en la hipótesis más probable. Si no es posible refutar algo, provisionalmente lo tomaremos como cierto, pero si en algún momento encontramos un contraejemplo, como alguien sin cerebro, la hipótesis que teníamos tendrá que reformularse. A diferencia de la religión, cuyas creencias son estáticas, la ciencia es un saber dinámico. Si la comunidad científica cree algo y un descubrimiento lo contradice, se tendrá que reformular el conocimiento científico. Por tanto, la ciencia es una actividad en constante revisión, que siempre se tiene que actualizar. Finalmente, llegamos a la filosofía. La filosofía, a diferencia de la religión, es un saber crítico que examina racionalmente cada postulado. Y a diferencia de la ciencia, no necesita medir ni pesar su objeto de estudio. Además, se preocupa de temas valorativos como qué es el bien. A diferencia de la religión, la filosofía es un saber racional y crítico. ¿Por qué? Pues porque no se conforma con la respuesta, sino que además quiere que esas respuestas estén justificadas. No quiere dar nada por válido si no está lo suficientemente fundamentado. Un parecido que tiene con la ciencia es que la filosofía no se acaba de hacer nunca. No existe un final de la filosofía, al igual que tampoco existe un final de la química. La filosofía se va actualizando, ya que en cada época se pueden dar diferentes respuestas a los mismos problemas. Otra característica de la filosofía es que es universalista e interdisciplinaria. Se preocupa de temas tan dispares como el arte, la ciencia o el lenguaje. Rorty decía que el filósofo es un intelectual de uso múltiple, porque no tiene problemas que sean exclusivos de su disciplina. ¿Cuál es la relación actual entre filosofía y ciencia? Una parte de la filosofía se ocupa de analizar, valorar y cuestionar los métodos, la fiabilidad, los límites de la ciencia y sus implicaciones. Además, la ciencia en sí misma no valora si las cosas están bien o mal, pues el bien no es algo que podamos medir o pesar, no es su objeto de estudio. La ciencia es un instrumento al servicio de unos intereses, sean estos humanísticos, económicos o políticos, y una labor de la filosofía es precisamente preocuparse por todas las cuestiones éticas que se deriven de la práctica científica. Pero en filosofía, ¿no es cierto que cada uno puede creer lo que quiera? Una cosa es que ante un problema se den distintas respuestas y otra muy distinta, creer que todo vale. El saber filosófico, para ser filosófico, debe ser racional, sistemático y crítico. El filósofo Russell dijo una vez que cuando algún problema filosófico tenía una solución concreta, eso dejaba de ser filosofía y pasaba a ser alguna ciencia en concreto. Si estudio biología, puedo resolver problemas concretos de biología.
Pero si estudio filosofía, ¿de qué me sirve? En efecto, si estudias los procesos biológicos de la naturaleza, entonces puedes dedicarte a cualquier actividad que tenga a estos por objeto y te da respuestas concretas a problemas concretos. Pero la filosofía efectivamente no es muy concreta. Sus problemas son globales, universales y aún por encima no existe mucho acuerdo entre los diferentes filósofos. Entonces, ¿de qué sirve? Dado que la filosofía es pensamiento racional y crítico, quizá debamos pensar en una persona que no sea racional ni crítica. ¿Qué consecuencias se derivarían? Esta persona, dado que no piensa en profundidad, será fácilmente manipulable. No tomará decisiones propias, sino que hará lo que la televisión o alguien más le diga. Se quedará en la superficialidad de las cosas y no intentará llegar más allá. No podrá opinar con fundamento sobre temas que nos preocupan a todos, como ¿cuál es el mejor gobierno? ¿Se debe permitir el aborto? ¿Debemos legalizar la marihuana? ¿O debería de existir la pena de muerte? Que la filosofía no dé respuestas concretas no quiere decir que sea inútil. La filosofía es problematizadora y ello tiene una gran utilidad. Fíjate que lo más importante para la filosofía es hacerse buenas preguntas. Estas tienen más valor que las respuestas. ¿Por qué? Simplemente porque las respuestas pueden cambiar, ser incompletas o erróneas, pero las preguntas siempre permanecen, sean contestadas o no. Y cuando hacemos buenas preguntas, nos obligamos también a buscar buenas respuestas. Esto nos puede ayudar en nuestro día a día, incluso si no somos filósofos. Einstein decía que si tuviera una hora para resolver un problema y su vida dependiera de ello, pasaría los primeros 55 minutos formulando la pregunta adecuada y los 5 minutos restantes resolviéndola. Piensa que muchas veces un buen negocio empieza con una buena pregunta. Antes los ordenadores eran inmensos y solo los utilizaban algunas empresas. Alguien se preguntó, voy a detener un poquito el video para dejarlos con Coral para que les pase asistencia y continuamos, ¿vale? Hola, chicos, buenos días. Algo de rápido. Carrera Sánchez Luis Antonio. Presente. Cortés Sánchez Enrique. Cortés Sánchez Enrique. No está. Domínguez Sánchez Esdras. Presente. Esmerker Darío Augusto. Presente. Morales López Edgar Giovanni. Sí está. Y Xicotecán Rosales Pamela. No está. Ok, bueno, perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Listo, entonces continuamos. Centro Universitario de Gestión Educativa. Buenos días, Rocío Coral Hernández. ¿no podrían crear Presente. ordenadores personales para el usuario doméstico? Y vaya si ha sido útil la respuesta, ¿verdad? A lo largo de la historia hemos tenido grandes filósofos que han cambiado el mundo de manera directa o indirecta. Marx es el filósofo que creó el comunismo, que fue un sistema político predominante en varios lugares del mundo. Nos puede gustar o no el comunismo, pero el papel que ha tenido en la historia ha sido enorme. En el lado contrario, el liberalismo también surgió de la filosofía. Pensadores como Adam Smith, Jeremy Bentham o John Locke fueron solo algunos de los que lo forjaron. Uno de los primeros en pedir el voto femenino en su época fue el filósofo Stuart Mill en el siglo XIX. La Unión Europea, que es algo que nosotros asumimos como normal hoy en día, es una idea que tuvieron hace algunos siglos filósofos como Kant. En definitiva, decir que la filosofía es inútil es desconocer su trayectoria y la razón de su verdadera fuerza. Piensa esto, todos en la vida tenemos diferentes objetivos. Si solo nos preocupamos los objetivos también son buenos. Es decir, solo nos preocupamos por pensar en los medios para conseguirlos, es posible que muchas veces nos despreocupemos de si los objetivos también son buenos. Es decir, muchas veces nos preocupamos solamente de la pregunta ¿cómo puedo conseguir esto? Y nos olvidamos de otra fundamental. ¿Realmente quiero y debo conseguir esto?
¿Recordáis la película Parque Jurásico? En ella, un grupo de científicos logra crear dinosaurios a partir de ADN de mosquitos prehistóricos. Un matemático le reprocha: habéis pasado tanto tiempo preguntando si podíais hacerlo que no os habéis parado a pensar si debíais hacerlo. Conclusión: si no queréis que os invadan dinosaurios feroces, estudiad filosofía. Bromas a un lado, esta es precisamente la tarea de la filosofía: hacernos reflexionar y cuestionarnos todo en nuestra vida. No es una tarea fácil, pero cuando uno emprende el camino resulta tan apasionante que ya es imposible volver atrás. Bien, entonces ahí vimos el papel que juega la filosofía en el conocimiento del hombre, del ser humano, incluso en nuestras decisiones propias, o bueno, en nuestras propias decisiones de la vida cotidiana, de cómo es que nos dirigimos, qué es lo que hacemos, como les mencionaba ese ejemplo, ¿no? Sí, debo conseguir tal o cual cosa, pero es conveniente, realmente lo necesito, lo quiero, me sirve. Entonces, todo esto, para pensar todo esto, nos ayuda la filosofía. ¿Para qué? Pues para reflexionar. Bien, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? No. No, ni una. ¿No? De acuerdo. Entonces, continuando, porque no me acuerdo dónde dejé la presentación ahora. Ya la encontré. Ok, entonces, ahora, van a hacer una actividad sencilla. Déjenme les comparto la diapositiva. Van a hacer un dibujo acerca de lo siguiente. ¿Cómo representarían? Ahí no les estoy mostrando nada, ¿verdad? ¿Sí? No, creo que no. A ver, ahora sí. Sí, ya. ¿Listo? Ok, Sí. entonces, van a hacer un dibujo acerca de la soledad, un dibujo acerca del silencio, un dibujo acerca de la felicidad y un dibujo acerca de la verdad. Es decir, ¿cómo lo dibujarían? ¿Cómo lo pondrían en el papel dibujado? Tienen 5 minutitos para hacerlo. Represente estas partes: la soledad, el silencio, la felicidad, la verdad. ¿Cómo lo representaría? Díganos, ¿por qué? Es como, es así un círculo donde hay bastantes gentes, ¿no? Y aquí vemos que está sola, que está solo este punto, ¿no? Entonces eso para mí dice, o sea, hay bastante gente y afuera está el que está solo. Ok, bien. ¿El silencio cómo lo dibujó? El silencio, puse una bocina y puse así un símbolo de prohibido. Ok, bien. ¿Y de la Luego, felicidad? en la felicidad, una cara sonriente. Bien, de acuerdo. Y en la verdad, una palomita. Ves que siempre hay verdad, verdadero o falso, palomita o tache. Entonces es lo que es lo más lo que se me ocurrió. Ok, bien. Luis. No, sí, Luis. ¿Qué dibujó en soledad? Bueno, en la soledad. Ay, no alcanzo a ver. Ahí, Ah, ya. mire, Ajá. este está solo. Este. Bien. En el silencio. De ese no se me ocurrió nada, la verdad.
Bueno, de acuerdo. De la felicidad. En una fiesta, está una bocina ahí. Ok. De la verdad. Tampoco se me ocurrió nada. Bueno, está bien. Gracias, Luis. Esdras, ¿qué dibujó en La Soledad? Si estás hablando, tu micrófono está apagado. Ah, sí, perdón. ¿Sí se ve? Ok. Ahora sí, ¿ya? Sí. Ok. A ver. Dibujé un árbol Ajá. y dibujé una persona sola. Pues, o sea, quiere decir la soledad, ¿no? Estar solo, prácticamente. Mm, ¿Qué más? A ver, El silencio. el silencio. Ok, dibujé por un labio con una mano, que pues prácticamente silencio. Que chuchea. Ok, bien. Y ¿Qué es la felicidad? ¿Qué dibujó? la felicidad, pues dibujé varias personas, pues jugando, divirtiéndose, siendo felices, ¿no? Ok. Y ¿Y de la pues verdad? la verdad, pues puse una carita con cara de signo de interrogación de una verdad que sea como congruente, ¿no? No sé si está diciendo la verdad o algo así. Ok, bien. Gracias, Edras. Sí. Edgar, ¿ya tendrás sus dibujos? Sí, pero solamente no pude terminar el de la verdad. Ok, ok. La verdad Porque no no se me pude ocurrió terminar nada. el de la verdad. Ok, a ver, muéstrenos el de la soledad. ¿Qué dibujó en la soledad? Ok, ¿por qué eso? No lo escuchamos. Creo que apagó su micrófono. ¿Apagó su micrófono? Ah, ya. Ajá. Ok. Ya. Es que pues, dibujé un sol porque pues, siempre está solo. Bueno, muy buena teoría. Bien, ¿qué? Ok, del silencio. ¿Qué dibujó del silencio? Dibujé un perrito Ok, ¿por qué? porque siempre son maltratados y no saben, no nunca pueden cómo quejarse o algo así. Oye, qué profundo. Ok, bien. ¿Y de la felicidad? ¿Qué dibujó en la felicidad? Nada más una niña aquí con sus lobitos. Ok, ¿por qué? Pues no sé, un niño representa mucha felicidad, yo creo. Ok, bien. ¿Y qué hubiera dibujado en la verdad? ¿Se le ocurrió algo? Pues nada más estaba poniendo como un muñequito y aquí arriba una de palomita y otra de X, pero no lo terminé. Ok, Es como que bien, ok, preguntándose. perfecto. Bien, gracias. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas y cada uno de nosotros dibujamos, bueno, ustedes dibujaron diferentes cosas que representaban lo mismo, que representaban la soledad, que representaban el silencio, que representaban la felicidad, que representaban la verdad. Pero cada uno de nosotros o cada uno de ustedes en diferentes perspectivas, con diferentes puntos de vista y viendo algo más allá, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo Edgar decía, pues el sol, porque siempre está solo, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, relativamente, ¿no? Pero sí. Ok, bien. Vamos a tomar el pequeño receso justo ahorita.